Hola, hoy dentro del Pisco Labis voy a contarte otra anecán, una anécdota y una canción. Y esta tiene que ver con mi colegio. Tú también recordarás que en toda escuela existen dos tipos de héroes. Uno son algunos profesores y otros son algunos alumnos, generalmente mayores y que van adelante y cuyos pasos de alguna manera uno quiere imitar. Déjame hablarte primero de los profesores. Yo recuerdo dos grandes héroes dentro de la educación. Uno, por supuesto, fue un profesor mío llamado Casto, el profesor Casto Ramírez, que influenció no solamente a mi salón, sino muchísimas generaciones, no solo por su manera de enseñar o lo que nos enseñó, sino por su manera de ser, un hombre afable, respetuoso y siempre con una sonrisa para todos sus alumnos. Otro maestro que marcó una generación fue el profesor Daniel Perego, que aún el día de hoy me parece raro decirle Daniel porque le decíamos el profe Danielito, un señor que ya en aquella época era un hombre muy mayor, maestro de violín y maestro de solfeo. El profesor Daniel armó nuestra primera orquesta de cuerdas y yo no era parte de eso, yo era muy pequeño, eran los alumnos más grandes los que eran integrantes de la orquesta de cuerdas. Y dentro de la orquesta de cuerdas tocaban el concierto grosso en la menor. Y este tema yo lo escuchaba de niño, cómo lo montaban y me encantaba. Era un tema que era de esos que uno, pues yo todavía ni estudiaba nada, estudiaba piano y flauta dulce. Entonces pensaba, algún día lo tocaré, algún día será que podré tocarlo, será que algún día entraré a la orquesta. No lo sabía, yo era muy pequeño, pero los que tocaban, lo tocaban de una manera espectacular. Me encantaba ese tema. Ti, ta, tiga, daga, 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 den, tum, tum, tururun, tururun, tururun. Lo tocaban con una pasión especial. Ahora, dentro de los alumnos que estaban en la orquesta, había también grandes héroes. Uno de ellos, Rubén Darío, que más adelante formaría distintas orquestas y trabajaría por la educación no solo en nivel urbano, sino también dentro del área rural. A través de él se formaron muchísimas orquestas en la ciudad. Rubén Darío y Arturo Molina, dos de los grandes héroes que mirábamos hacia adelante. Recuerdo mucho cuando creo que fue a Rubén que se iba a estudiar a Argentina. Él terminó la escuela, terminó lo que sería la prepa, y él ganó una beca o se fue a estudiar a Argentina y fuimos a despedirlo a la estación del tren como él iba a salir rumbo a Argentina a estudiar. Arturo, no sé si fue antes o fue un poquito después, no tengo muy clara la idea todavía, pero se fueron a Argentina y cuenta la leyenda, yo no sé si fue cierto, pero esto me lo contó mi hermana, que cuando Rubén hizo su audición para tocar en la orquesta, ahí en la escuela donde iba a estar, lo que tocó fue el concierto grosso en la menor, que era un poco el tema de su pasión, de la pasión del colegio, era el tema de don Danielito. Y cuentan que lo tocó, lo tocó con tanta pasión que pues evidentemente fue parte de la orquesta. Más adelante, como te digo, ambos, Rubén y Arturo, regresaron a Santa Cruz, donde yo me crié, y organizaron orquestas y hasta el día de hoy su labor cultural allá en mi pueblo es invaluable. Bueno, ese es el contexto, el concierto grosso que nos recuerda a don Danielito y Rubén, que dice la leyenda que lo tocó con pasión en su examen. Nunca lo he platicado con él, no sé si será cierto, pero esa es la leyenda. Pasaron los años y en 1991, a finales, yo pensaba que tenía muy mal oído. Había estudiado música y pensaba que tenía muy mal oído. Ya después entendí que tal vez no tenía tan mal oído, pero estaba alrededor de gente tan superdotada que mi oído, aunque hubiera sido normal, se veía del tamaño de una hormiga. Estaba rodeado de gente como Álvaro, como Vladimiro, como Lisandro, como Álvaro Vargas, que eran absolutos genios. Y yo era un hombre más o menos regular. Entonces, para mejorar mi oído, yo dije, voy a estudiar un instrumento de cuerda frotada que no tiene trastes. Y dije, violonchelo. Entonces, empecé a estudiar violonchelo y estudié, a lo mejor fue en el año 90, no estoy seguro de las fechas. Empecé a estudiar violonchelo
un poco por mi cuenta, porque el profesor de violonchelo se había ido de la ciudad, no había quien dé clases, entonces yo, después de un par de clases que tuve con él, me dediqué más bien de una manera autodidacta a estudiar. Un día, estando ahí en la escuela, estaba en un cubículo estudiando, pasó un maestro de violín que iba a formar una orquesta y me dijo, ¿no quieres entrar en la orquesta? Y para mí fue como ¿yo puedo? Llevo tocando violonchelo apenas unos meses. Me dijo, sí, vente, y el profesor Hugo Rodríguez me invitó a formar parte de la orquesta. Recuerdo mucho que un día, estando en la orquesta ensayando, Rubén había regresado y todo el mundo lo saludó, y el profesor Hugo, que no lo conocía, preguntó quién es, y le dijimos, es Rubén, es violinista. Lo invitó a formar parte de la orquesta y tocamos un buen rato, fueron tiempos bien bonitos siendo parte de la orquesta. Pasó 1 o 2 años y Rubén un día me habla y me dice que está formando una nueva orquesta para recaudar fondos y formar todo un sistema de orquestas en la ciudad que más adelante se hizo realidad. Y para poder hacer esta solicitud de fondos había que tomar algunos temas, montarlos con una pequeña orquestita y así presentarnos ante pues los distintos organismos que tenían el dinero para poder formar esto. Bueno, cuando empezamos a formar esa orquesta de la cual yo fui parte, uno de los temas que Rubén propuso fue el Concierto Grosso en La menor. Y para mí fue un sueño cumplido poder tocarlo. La canción que voy a poner es precisamente el Concierto Grosso en La menor. No fue la presentación final, fue una presentación primaria. Estábamos apenas en la etapa de montaje, estábamos todavía tocando, ensayando algunas partes, hay bastantes fallas, pero hicimos este ensayo con público en la sala de ballet de mi colegio. Tengo varias grabaciones de este tiempo y esta es la que quería compartir. El Concierto Grosso en La menor, para mí fue un sueño cumplido poder tocarlo. Bueno, este es mi Anne Kang y este es el concierto.